Muy feliz de grabar emisión número 85 ya de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Una persona puede tener la mejor idea del mundo, completamente fascinante y elevada, pero si esa persona no sabe convencer a otros, la idea no sirve para nada. Esta frase se la escuché o la leí de Gregory Burns y siempre se me quedó grabada como una máxima de la comunicación. No importa lo que tengamos en la cabeza, no importa el proyecto que haya detrás de nosotros, no importa la grandeza de organización que representemos. Si no sabemos comunicarle eso a otras personas, ¿de qué sirve esa grandeza? ¿Qué tan importante es ser la voz de un proyecto? ¿Qué tan importante es ser el portavoz de una institución, de un gobierno, de una entidad o de una organización o hasta de tu propia marca personal? Entonces, de alguna manera somos portavoces de una marca, de una ideología, de un movimiento, de algo que queremos venderle a la gente, comunicarle a la gente, persuadir a la gente. Y hoy vamos a hablar precisamente de la importancia y la preparación de los portavoces. Y para ello tengo a una colega, alguien que respeto muchísimo por su trayectoria profesional, pero además alguien con una esencia humana extraordinaria, y eso me encanta siempre de las personas, que además de ser buenos profesionales, sean buenas personas, porque eso necesita el mundo. Ana García, experta en comunicación, amiga, colega, bienvenida a Rompiéndola. Alex, gracias por tu generosa bienvenida. La amistad y el respeto es recíproco y feliz de estar en Rompiéndola desde hace mucho tiempo. Queríamos estar dialogando aquí en tu espacio, así que muy contenta de hoy lograrlo. Sí, y qué bueno que se da la coincidencia porque no habíamos podido y solo se graba Rompiéndola presencialmente. Presencialmente y hoy lo logramos. No hay Zooms. No, y todo, directamente. Y aprovechamos una visita que tienes acá en la Ciudad de México. Ana, eres una apasionada de la comunicación y te has dedicado gran parte de tu carrera a formar portavoces. Para empezar, ¿qué es esto de un portavoz? O sea, ¿serán necesarios los portavoces? No todos comunican alrededor de una organización o de una empresa. ¿Qué es un portavoz? Claro que sí, todos comunicamos, ciertamente, pero la figura del portavoz cobra cierta relevancia porque se vuelve la voz institucional, digamos, la voz oficial o autorizada para representar a una institución, a una empresa, a un proyecto. Entonces tiene ese rol. Es esa voz que sus palabras van a verse como algo oficial, institucional, como el mensaje que la empresa quiere transmitir hacia diferentes públicos y diferentes audiencias. Entonces, claro que todos comunicamos, incluso la gente que está en ventas es portavoz de su empresa. Cómo vendas, cómo te dirijas incluso a tus públicos internos o externos, eso está emitiendo un mensaje y te vuelves portavoz. Pero la figura como tal del portavoz, el líder que tiene la voz para llevar a cabo o para dar a conocer un proyecto, tiene características y responsabilidades muy, muy especiales y pues seguramente algunos de los que te están escuchando les ha tocado de manera reciente o ya desde hace tiempo volverse los líderes de un proyecto o las voces de ese proyecto. A veces hay en las instituciones o en las empresas el vocero, ¿no? Como tal. Sí. Pero a veces te toca liderar un proyecto y tú eres el experto y a lo mejor tú no eres el vocero de la institución, pero te invitan como vocero de un proyecto determinado. Y entonces dices, ¿cómo le hago? Conozco mi proyecto, pero no es lo mismo conocerlo que explicarlo y darlo a conocer a diferentes públicos. Entonces, he ahí la labor que tiene un vocero, el poder comunicar un mensaje muy puntual a nombre de la empresa. Ok, y no bastaría con saber hablar bien para ser vocero, sería la cualidad indispensable. Yo diría, si conoce la empresa, el proyecto, lo domina y habla bonito, tú eres el vocero, porque así se da de repente en algunos casos. O tienes una presencia que le podríamos llamar carismática, que tendríamos que definir qué es carisma, ¿no? Pero ¿qué dice? Esta persona medio conecta, pues mándalo de vocero. ¿Qué se necesita para ser vocero? Pues mira, el vocero sí requiere tener habilidades muy particulares. La obvia, saberse expresar de manera verbal y no verbal, desde luego, eso es fundamental, saber estructurar las ideas, poder armar una narrativa, poder poner ejemplos y colocar los mensajes. Eso es fundamental. Pero específicamente el vocero tiene la oportunidad de dar las buenas noticias de la empresa, pero también las malas noticias. Es la persona que se prepara para que incluso en momentos de crisis pueda salir y atender situaciones muy complicadas. Y esto pues no siempre lo puede hacer cualquiera. Necesitas tener una formación donde, por ejemplo, conozcas a los periodistas, ¿no? Que normalmente son ante quienes se enfrentan también crisis cuando salen más allá de tu institución, más allá de tus puertas, hacen preguntas, van por la información. Porque es la noticia. Porque es nota. Claro, es nota. Entonces tienes que tener conocimiento de cómo funcionan los medios, por ejemplo, cómo pueden reaccionar las audiencias.
audiencias, cómo contener los daños, qué decir y qué no decir en ciertos momentos. Y aquí me gustaría compartirte lo que yo llamo el kit del portavoz. Porque se necesita precisamente tener habilidades adicionales a simplemente hablar bien y conectar. Qué buen punto. O sea, porque me encanta esto que dices, se necesita un kit, que ahorita nos meteremos a ello. Pero no basta con saber hablar, porque hay veces que hablan bonito, pero hablando bonito se meten en problemas. Es correcto. Hablan bonito, hablan claro, y hablando bonito y claro se hablan de más o dicen cosas o ventilan cosas que no deberían haber dicho y que después tienen que estar corrigiendo, retractándose, y los medios son voraces o no saben manejar posiblemente algún tipo de preguntas que me imagino que siempre van con la intención de dame carnita para mi medio, ¿no? Exactamente, esa es la labor además de los periodistas, cuestionar, escudriñar, preguntar, ¿no? A veces decimos, bueno, es que ¿por qué los medios nos cuestionan? Bueno, un buen vocero sabe que esa es la labor del medio y tu tarea es saber cómo aprovechar esas preguntas para colocar tu mensaje y obviamente atender las inquietudes periodísticas. Pero eso es algo que se trabaja, que se entrena y que no todo mundo por hablar bien Claro. lo tiene, ¿no? O sea, se tiene que practicar, entrenar y tener como el conocimiento. Así que vuelvo al kit, pero antes del kit quiero compartirles 2 elementos que me parecen fundamentales en cuanto a la relevancia de la tarea del vocero. El rol del vocero es estratégico, no es un rol secundario en la organización, no es un rol secundario en la institución o en un proyecto, es un rol estratégico porque los mensajes que ese vocero comuniquen son los mensajes centrales que la empresa quiere comunicar o lo que queremos dar a conocer el proyecto. Entonces, no es como una ocurrencia, tiene que responder a la estrategia de la empresa, mensual, anual, si estamos en etapa de lanzamiento, si hay una situación de crisis, si tenemos que salir a atajar una situación. Y por otro lado, otra cuestión fundamental de los voceros es que ellos cuidan algo muy importante en la empresa, que es la reputación institucional. La imagen de la marca, la imagen del nombre de la institución de cara a sus diferentes públicos o audiencias. Y la reputación es como yo lo relaciono como un banco de confianza. Entonces, tú tienes que cuidar ese banco porque si hay reputación, va a haber quien quiera invertir en ese banco, porque ese banco de confianza lo que te permite es que la gente quiera invertir su tiempo, su dinero en tus productos, en tus servicios, en lo que tú puedes brindarles. Alguien que quiera apostarle a tu proyecto económicamente. Entonces, si tú cuidas ese banco de confianza, entonces vas a tener una reputación que atraiga precisamente talentos que quieran trabajar contigo, personas que quieran consumir lo que tú haces. Entonces, ahí radica también la relevancia del papel del portavoz. Si tú la riegas, si tú te equivocas, dices un mensaje inapropiado, un mal mensaje, pues eso obviamente daña la reputación y la confianza que otros tienen hacia ti. Entonces, antes del kit, estos 2 elementos me parecen muy importantes de quien asume ese rol de portavoz. Claro, y me encantó esa relación que haces entre portavoz y esta generación de confianza, ¿no? Bueno, portavoz que va a generar una reputación y la reputación finalmente es el banco de confianza que uno tiene. Y eso es increíble porque cada persona tenemos una reputación y es que tanto los demás confían en nosotros, que tanto nuestros clientes confían en nosotros y que tanto nuestros proveedores, colegas, stakeholders, quien esté alrededor confía en nosotros. ¡Wow! Una buena pregunta. ¿Qué tal tu reputación? ¿Qué tal la confianza de la gente alrededor? La confianza de tu equipo. También tienes una reputación como líder y las organizaciones tienen una reputación. Y si generamos confianza, efectivamente podemos facilitar el logro de negocio, podemos potenciar la penetración de algún producto y podemos fortalecer la imagen corporativa para atraer al mejor talento que está convirtiéndose en una verdadera guerra. Y ahora sí, lo prometido es deuda, viene el kit. Pero antes de decirles el kit, si llegaste hasta el minuto 10 de este podcast y no te has suscrito, te estás dando cuenta que vale la pena porque estás en el minuto 10. Suscríbete al canal. De repente tenemos ya views de más de 1000 views y tenemos 600 suscritos. Entonces, hasta este momento, entonces, inscríbete al canal. Muy bien, pues vamos con el kit. Bueno, la lealtad es otro elemento que puedes ganar cuando tienes ese banco de confianza muy bien alimentado, ¿no? La lealtad de tus clientes, la lealtad de tus seguidores, hasta cuando tienes un canal, ¿no? Un canal como este, como Rompiéndola, ¿no? La confianza que tú transmitas, que transmitan las personas que nos que a las personas a las que nos invitas también, por supuesto, puede abonar a tu banco de confianza, ¿no? Como un influenciador, como alguien que puede transmitir contenido de valor. Muy bien, pues vamos al kit del portavoz. Lo relaciono con algo muy sencillo para que podamos recordarlo, que son los 5 sentidos: la vista, el olfato,
el gusto, el oído y el tacto. Entonces, No vamos se nos van a olvidar. no se nos van a olvidar, ¿no? A veces hay que buscar estas analogías o estas alegorías para poder recordar elementos importantes. Entonces, el kit de portavoz tiene 5 elementos. Uno es la vista, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros ojos? Observar, mirar. ¿Pero qué observamos? El contexto. El contexto es un elemento clave en la comunicación y tú lo decías hace rato. Un portavoz tiene que observar si es el momento oportuno para colocar un mensaje o para no decir cierta información y ver cómo lo adapta mejor a las circunstancias. Voy a ir poniendo un ejemplo que tenemos además para mañana, que es el Buen Fin, ¿no? El Buen Fin, que es este evento que se realiza Sí. todos los años en México, donde hay una serie de promociones y descuentos por parte de muchísimas empresas, chicas, medianas y grandes, para generar mayores ventas, mayor consumo. Para el caso de los consumidores, pues también ahorros quizá a partir de los descuentos, promociones o ventas a meses sin intereses. Entonces, el Buen Fin es un tema que es atractivo para las empresas, para los medios de negocios, Ujú. para quienes venden en línea, por ejemplo, el poder hacer promociones. Entonces, ¿qué tiene que ver un portavoz si, por ejemplo, va a hablar con los periodistas respecto a sus estrategias del Buen Fin? Bueno, pues tiene que observar cuál es el contexto, cómo están las cifras, si vendieron el año pasado más que este o no, y sobre ese contexto observa qué es lo que conviene y qué estrategias van a implementar la empresa y qué estrategias va a comunicar. Oye, nosotros de cara a lo que pasó el año anterior, lo que vamos a hacer es alargar los descuentos un día o garantizarle a los clientes que les lleguen los productos en tiempo y forma, ¿no? Porque observo cómo está el contexto y cuál es este timing. Me subo a esta Ujú. ola del Buen Fin para dar a conocer las estrategias que me interesan como empresa de cara a los consumidores. Entonces, ese es un primer elemento, la Los vista. ojos, leer el contexto y con base en ello poder decidir si es el momento de comunicar, qué voy a comunicar y demás. Porque, y finalmente sirve, por ejemplo, también para influencers. De repente hay muchos colegas que suben extraordinario contenido, pero no es el momento, no es el Exactamente, contexto. Dicen, ¿por qué mi contenido no está teniendo eco? Pues bueno, porque hoy la gente está pensando en otras cosas y hay a veces que te subes, tú dijiste, a la subirse ola. en la ola. Sí. Hay que subirse en la ola y de repente nos choca, pero al final sucede que si hay una situación con Shakira, que si hay una situación en la política norteamericana, que si hay una situación en Argentina, entonces a hablar de ello nos mete en el medio y de repente es saber aprovechar esos Exactamente. escenarios, ¿no? Es correcto, saber aprovecharlos desde las fechas conmemorativas de los temas que tienen que ver con tu industria o con tu proyecto. Obviamente ahí te colocas. Y en el caso del Buen Fin, pues puede haber muchas instituciones, organizaciones o empresas que se suban a este tema. No sé, desde la Profeco, ¿no? Su mensaje, ¿cuál podría ser? Bueno, ojo, consumidores, Claro. revisen dónde compran, no los vayan a estafar, manda a lo mejor sus recomendaciones de cuáles son los must o los básicos que tú tienes que revisar para que no haya algún tipo de fraude en el que caigas. A lo mejor algunas asociaciones de consumidores o de mayor concientización sobre el consumo también invitan a que la gente compre con conciencia, que no se endeuden. Tú también puedes dar ciertos tips como, no sé, para si eres una pyme, ¿no? A ver, te invito a que revises y compares precios, calidad, en fin. Podemos subirnos a esa ola capitalizando los mensajes que nos interesan, entendiendo el contexto. Ahora, el olfato. El olfato huele, advierte y previene riesgos. Desde si vas a ver con un periodista, a ver qué preguntas críticas me puede hacer, hasta, por ejemplo, el tema que te platicaba, que es un riesgo real y que se ha documentado, que muchos aprovechan el tiempo del Buen Fin para hacer fraudes, ¿no? O sea, empresas que Claro. en línea, pues hacen páginas réplica que son falsas, que te estafan, ¿no? Entonces, ahí hay riesgos que naturalmente te pueden preguntar, bueno, tú como empresa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué candados o qué mecanismos vas a poner para proteger? Entonces, oler las situaciones de riesgo sería otro elemento clave del vocero y que eso se desarrolla sobre la marcha, leyendo el Claro. contexto, viendo el contexto, pero también detectando justamente con sensibilidad cuáles son esos puntos Detectando las críticos. intenciones de las personas que te van a entrevistar, identificando cuando me están invitando a algo que puede ser una trampa también Exacto, para claro. hacerme quedar mal y que yo mismo caiga en descrédito. También me imagino que también el olfato es leer oportunidades para potenciar, Claro, ¿no? por supuesto, que no se te vaya, ¿no? O sea, como un buen zorro que tiene un buen olfato para que no se te vaya la presa, decir, aquí hay una oportunidad donde puedo colocar un mensaje, generar una entrevista, mandar un contenido a determinadas audiencias o a mis públicos. Entonces, justamente el olfato tiene como las dos connotaciones. Después nos iríamos al oído, que además puede ser un poco obvio, ¿no? Escuchar, pero ¿qué vamos a escuchar? Pues muy importante, quiénes son nuestras audiencias, nuestros públicos. Si eres una empresa, obviamente tus clientes, tus stakeholders, lo que decías, pero esa escucha tiene que ser consciente
constante y actualizada, ¿no? Porque a veces en el vértigo del día a día no nos sentamos a decir, a ver, realmente qué está pensando los consumidores, ¿no? ¿Qué mecanismos incluso de obtención de información de lo que piensan los consumidores tengo, actualizo y entonces también con base en ello, pues yo puedo establecer mis estrategias y mis mensajes para darlos a conocer. ¿Y qué están diciendo los medios que me interesa? Los medios de comunicación, si soy un negocio, pues que cubren las fuentes de economía, de negocios, de finanzas, de pymes. Bueno, ¿qué se está discutiendo para entonces yo tener los elementos? Entonces, escuchar a mis audiencias y recoger esa información para vincular lo que yo quiero decir que es mi mensaje con lo que también esperan mis audiencias. Esta es una gran habilidad que desarrolla el vocero. Wow. Y yo no creo que solo es la habilidad de escuchar, es también la habilidad de aprender a deshacerme de mi juicio para entender a la audiencia, porque resulta que luego las personas Así es. asumen que entienden a su audiencia, asumen que entienden al cliente y comunican un mensaje con base en ese prejuicio que tienen, considerando que su subjetividad es la cosa más validada, objetiva y clara, y termina siendo un desfase Así es. por esta desconexión, ¿no? Y entonces la gente dice, pero sí escuchamos, claro, escuchas a 5 personas que piensan lo mismo que piensas tú, En tu círculo entonces inmediato, claro, ¿no? no hay ese entendimiento y para mí el ejemplo claro es por cuánta voz tienen y porque a todos nos interesa, es cuántos políticos dan mensajes tan descontextualizados que dicen, ¿alguien no les dice que así no piensa la gente, que así no se siente la gente, Claro, que no, que no escuchan? totalmente. Y aquí me adelanto a un tema que iba a comentar más adelante, Alex, pero es muy importante porque justamente a veces hay una percepción distinta entre los que dirigen o coordinan o lideran o son portavoces y precisamente los usuarios finales. Hay un estudio de este observatorio de temas de marketing que se llama Kantar, que hizo una investigación donde el resultado arrojaba que el 95% de los CEOs de determinadas empresas pensaban que eran muy empáticos y entendían a sus clientes, versus el 65% de sus clientes, consumidores, usuarios, que decían, no, las empresas no son empáticas, no entienden cómo sentimos, pensamos y tomamos decisiones los que somos sus consumidores. Entonces, ¿dónde está ese gap de ese 30%? ¿Qué pasa ahí donde hay un público que no se siente entendido, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces con el lenguaje, con la comunicación, porque en la forma en la que nosotros nos comunicamos a veces suena muy ajena a las realidades que están viviendo nuestros públicos, nuestros clientes, ¿no? Y bueno, y en política sucede tiro por viaje, y por eso a veces hay algunos líderes que ganan gran audiencia, porque me parece, en política me estoy refiriendo, que logran frasear y que logran comunicar sus mensajes con un lenguaje, con unos términos y desde el sentir de las personas que están padeciendo determinadas problemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso logra una conexión. Y a veces, más allá de filias y fobias partidistas, hay quienes logran esta conexión por eso, porque hablan desde cómo la gente vive los problemas, no desde cómo tú lo ves, desde la curul, desde tu escritorio, desde tu trinchera, ¿no? Claro. Fíjate que me hiciste recordar un caso empresarial en donde Starbucks entra a Colombia. Entonces, digo, los colombianos con su Juan Valdés y con toda la cultura cafetalera de allá, dijeron, no vamos a comprar café de Starbucks, marca gringa. Y entonces, esto de entender a las audiencias es, ¿cómo voy a comunicar que vengo a venderle café a los colombianos? Sí. Y entonces, ellos entraron con una estrategia de comunicación que se me hizo impresionante, que decía, nosotros damos a conocer el café colombiano a todo el mundo. Nosotros estamos aquí porque venimos a conocer a la gente de la cual nosotros exportamos su café. Y empezaron a dignificar el café colombiano y metieron campañas de lo extraordinario del café colombiano. Y entonces, digo, no han desbancado a Juan Valdés en su posición hegemónica ya, pero entraron y se quedaron, a diferencia de que Walmart entró a Alemania y lo sacaron a patadas, o sea, y que no pudieron. Sí. O sea, finalmente se quedan y arraigan por entender a la gente, diciendo, esto no es una competencia, soy un aliado tuyo para mostrar que tu café es extraordinario. Y si me apoyas a mí, yo voy a vender tu café en Japón y voy a vender tu Claro, café en claro. Bangladesh, ¿no? Y entonces dijeron, va, voy a entrar a Starbucks porque está del lado de los colombianos, ¿no? Sí, totalmente, claro. Qué buen ejemplo, qué bueno que lo citaste, Alex, porque tiene que ver con eso precisamente, con el poder empatar tu propósito,
tu objetivo de marca, de empresa, de institución, pero también pues con quienes van a ser tus usuarios, tus consumidores o con la ciudadanía a la que representas. Entonces no puede haber una desvinculación y esto, el oído tiene que estar todo el tiempo muy agudo, afinado, escuchando, ¿no? Quitando los sesgos, los prejuicios, tomando en cuenta aquellos comentarios que no nos gustan, ¿no? Ya ves que hay Ujú. toda esta filosofía de una queja es un regalo, ¿no? O sea, al final del día también escuchar las críticas y las quejas, pues claro que a todos nos duele, ¿no? Que nos digan lo que no nos gusta, pero los debes de agradecer en función de que te puede aportar información que quizá tú no estés viendo, ¿no? ¿Ya ven? Personas que están en ventanilla de quejas están recibiendo regalos, ¿no? Oye, el IMSS y el Infonavit reciben muchos regalos Mucho regalo, claro. Oye, si de todos elevas el los número de días. regalos en quejas, también habrá que observar, ¿no? Hasta dónde. Claro. Pero pon el foco en eso, pon el foco. O sea, antes, después de pasar el momento donde las emociones te sonrojas y no te gusta y pasar de esa aire, a ver, ¿de dónde viene ese comentario? ¿De dónde viene esa queja? ¿Es útil? Hay muchos que se están quejando, ojo, entonces me está indicando algo. Así que eso también lo tienes que incorporar. Y porque también como portavoz y como vocero, tienes que tomar en cuenta lo que estás oyendo. Eh, Me tocó trabajar hace algún tiempo con directores del área de turismo, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, directores gubernamentales, que estaban encargados de un área que mucho tiempo fue muy amable, como era el turismo. O sea, era de las oficinas de gobierno la que tenía la tarea más fácil, porque sus mensajes eran, pues, vengan a mis estados o vengan al país, pues, porque somos un país rico en bellezas naturales, en historia, en gastronomía, ¿no? Pero en momentos delicados del país, cuando la inseguridad estaba, digo, sigue estando, ¿no? Pero a tope, los encargados de turismo te tuvieron que volver portavoces o voceros de temas ya no tan amables, sino de temas Mm, muy críticos. ¿Por qué? Porque el turismo extranjero empezaba a mandar alertas internacionales de no visiten México. El turismo nacional incluso, no visiten tal sí, estado, no acudan acá, ante la emergencia, obviamente, pues por la situación tan delicada de violencia que se estaba viviendo, ¿no? Y que hoy tristemente, pues eso sigue vigente. sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa con portavoces que antes les tocaba hablar de temas amables y ahora tenían que hablar de temas sumamente Soy críticos? vocero de turismo y tengo que hablar De inseguridad, de violencia, de de lo que bienes o no está bienes, pasando claro. aquí. Wow. Y fíjate qué pasó. La reacción inmediata fue negar la realidad o negar lo que ellos llamaban la percepción de la ciudadanía. No, es que ellos perciben que hay inseguridad, pero si revisamos las estadísticas, realmente la inseguridad en mi estado no es tan alta como en otros. Sí, sí, pero si a alguien le mataron ayer a un familiar, si lo asaltaron en la carretera, si le secuestraron a un familiar, no es una percepción, es una realidad. Y aunque en tus estadísticas y en tu porcentaje eso sea un número menor al de otros estados, para ellos es un 100% de Claro. violencia en mi estado y en mi No, y comunidad, para la ¿no? persona que tiene relación con aquella que sufrió la crisis o la pérdida, es su todo. O Su sea, todo, claro. Y él se siente en la total vulnerabilidad para decir, claro, vivo en un mundo, en un entorno, en una ciudad muy violenta y hay mucha inseguridad. Entonces, la primera reacción fue como tratar de negar o de con las estadísticas minimizar lo que no solo era una percepción, era una realidad. Por supuesto que puede haber estadísticas y podemos decir, bueno, sí está pasando en un entorno, en una colonia, en una zona, no es en todos lados. Claro que eso se puede decir, pero tú no puedes negar lo que es una realidad para otros por considerar que es una percepción distinta a la tuya. Ahí es cuando lo que decimos, los oídos, la empatía es fundamental para poder entender qué le está doliendo a mi público, a mi audiencia, y yo cómo puedo ser empático con esto. Y en ese contexto tan importante, entonces yo le mando mi mensaje. Hicimos un trabajo bien interesante de sensibilización donde ellos mismos fueron conscientes del riesgo de manejar este tipo de mensajes, de claro. negar realidades que incluso estaban documentadas. Oye, no, aquí están las cifras, aquí sucedió este asesinato, aquí estalló esta bomba. Realmente cosas muy crudas que sucedieron hace unos años y que ellos decían, no, pues sí, no puedo negarlo. Entonces, ¿cómo construir mensajes donde sin negar la realidad seas empático con esas audiencias y a la vez puedas también, pues, promover tu Que la gente chamba, venga. que la gente venga y ¿Y cuál visite fue tu la estado? solución ahí, por ejemplo? La solución primero fue tomar esa conciencia por parte de ellos que te digo, tenían que asumir un rol de portavoces distinto al que estaban acostumbrados. Primero, asumir, ¿no? Que tenían que ser muy empáticos. Dos, tener información, argumentos, datos, de Claro. a ver, miren, la información que tenemos sustentada de la última semana es que hay estos riesgos, estas zonas, evítenlas, pero estas zonas hay vigilancia o tenemos estos operativos, pueden acudir, estamos trabajando de manera coordinada con la Sedena o con Marina o con ciertas autoridades. Entonces, darle confianza a los turistas para que pudieran acudir a ciertas zonas. Obviamente, esto no se quedaba solo en mensaje, tenía una base operativa, estratégica, de cuidado de la población y poder construir
distribuir mensajes empáticos donde hicieran consciente a la gente de que sí, de que había riesgos, pero que también podían disfrutar de ciertos espacios de manera segura. Claro, y haces las dos cosas. Haces tu labor de atraer el turismo, pero también los haces conscientes de cuáles son los riesgos, no niegas la realidad Claro, y la enmarcas y dices, pero no es general, o sea, no es todo. Y creo que nos pasa a todos en México cuando estamos con gente de otros países y nos dice, oye, pero ¿no es muy inseguro México? Sí y no, o sea, sí hay zonas, sí hay lugares en los cuales no debes estar, sí. pero pues hay veces que no. Hoy justamente... eh, estuve intercambiando un diálogo con una colega que va a dar un entrenamiento a Chilpancingo la siguiente semana. Y yo me quedé Chilpancingo. O sea, Sí, sí, acá, sí, o sea, el ¿imaginas? alcalde lo acaban no, Sí, no, no sí, hace mucho, toda no, esta de noticia, asesinar, la claro. cabeza y demás, y todo. Uno dice, no, no es el lugar más seguro. Me dijeron, no, pues es que literal me llevan, el entrenamiento se recorrió en horario, la recomendación es que después de las 8 de la noche ya no salga del hotel, es un Sí, espacio seguro, ya lo he hecho, ya he estado, y entonces el mundo sigue operando, pero con esta conciencia de sí, si hay un riesgo, no en estas zonas, no después de esta hora, hacemos estas recomendaciones, pero puedes seguir trabajando en Chilpancingo, ¿no? Digo, yo ahorita no estaría muy interesado en estar por allá, sin embargo, creo que es un encuadre muy honesto y la gente valora la honestidad, ¿no? totalmente. Eso es fundamental y más en un vocero. O sea, porque la gente también percibe cuando estás tratando de negar una realidad, pero que además ya es muy difícil negar realidades en este mundo interconectado y totalmente comunicado con redes sociales, con todo mundo teniendo un celular donde documentar cualquier contexto, cualquier realidad. Incluso en un mundo y en un contexto tan comunicado como el que digo, donde las fake news, la posverdad también son una realidad que hay que combatir, el rol estratégico de los voceros sale a relucir, porque precisamente estas voces oficiales aclaran, despejan rumores o información imprecisa que también puede ayudar a evitar, por ejemplo, el pánico. ¿No? Una alerta Claro. innecesaria, porque es cierto que también en las redes se pueden comunicar, oye, está pasando esto, y puede ser una señal de auxilio, pero también puede haber ciertas exageraciones o quien malintencionadamente difunde información que en lugar de ser informativa genere pánico, desconcierto y caos. Entonces aquí también la labor de la gente especializada en comunicación de las instituciones públicas o privadas, según sea el caso, pero también del vocero es eso. A ver, no, la información real es esta, ¿no? Más en situaciones de crisis. Yo soy la voz que les voy a ir diciendo cómo va para que precisamente no haya otras voces que confundan o que no den información precisa. Claro, y que nos pasó a nosotros en la pandemia con un vocero que estaba comunicando irrealidades a lo que la gente, más allá de las especulaciones, veíamos, escuchábamos a documentación de organismos internacionales, Ujú. a documentación de gente experta en materia, donde era una contraposición con el mensaje oficial y con nuestro vocero Claro, referente a la pandemia, ¿no? en esas situaciones tan críticas, ahí, por ejemplo, en muchos países fue un éxito las voceras mujeres. Y las voceras mujeres no eran, como en el caso de México, un vocero adicional al presidente. Las voceras mujeres eran las presidentas de los países. El caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, Claro. de Jacinta Ander, ella fue un caso emblemático porque no mandó a ninguna persona, ni ningún vocero. Ella directamente se conectaba a Facebook y a redes sociales a decir cómo estaba el panorama, ¿no? Wow. Entonces, ella tomó esa decisión que me pareció acertada y está documentado que eso generó una gran confianza en sus audiencias, en sus públicos, en la ciudadanía, de decir, a ver, nos está comunicando directamente la presidenta, que tiene información de primera mano, que nos anuncia las decisiones, que se mostraba además, a veces ni siquiera era un set muy formal, o sea, casi casi desde el sillón de la sala, un poco en fachas, pero decía, aquí estamos, en la encerrona, pero sigo al frente del país, les voy a dar las estadísticas, cómo vamos, qué medidas. Entonces, esta comunicación tan cercana, siendo parte del problema, pero a la vez cabeza en solucionarlo, y siendo ya directamente la vocera, dio una gran confianza y además fue de los países donde hubo pues menos casos, ¿no? También por Claro. las decisiones oportunas que se tomaron. Y que ahí su posicionamiento Creció como líder a nivel mundial, pues muchísimo. fue muy, 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 muy sólida. Y me llama la atención que en el caso de ella podíamos ver este profesionalismo, alguien que está en control, en mando, pero también esta humanidad, Humanidad, esta claro. cercanía y ese juego de donde muestro que tengo las cosas bajo control, que hay estrategia, que vamos en este rumbo, pero que no por eso dejo de ver, de sentir y de empatizar con la necesidad
Creo que es una mancuerna poderosísima. Poderosísimo. Entonces, pensando en oídos, consideraríamos que un vocero tendría que ser una extraordinaria persona para empatizar, entonces. Ese es uno de los puntos esenciales. Esenciales porque sin empatía no hay, digamos, diálogo, no hay encuentro, no hay comunicación, que es precisamente poner en común. Si no hay esa empatía, pues van a ser una serie de palabras a lo mejor muy bien estructuradas, que las dices muy bonito, pero no van a conectar, ¿no? El punto ese sigue siendo claro. ¿Cuánta gente hemos escuchado que habla bien, que tiene estructura, pero que no conecta? No me llega, no me sintoniza, no le pongo atención porque no dijo algo en el que yo me sintiera afectada, involucrada, apelada, interpelada más bien, de decir, sí, me está hablando a mí, me hace sentido, o no tiene que ver conmigo, pero como lo está diciendo, creo que está entendiendo de lo que está hablando. Y me recordó de nuevo a la que fue primer ministro de Australia, a Jacinta, porque ella precisamente logró esta humanización de la que hablábamos, y me voy al siguiente sentido del kit del portavoz, que es el gusto. El gusto que es palpar y hacer que los demás palpen los valores de mi institución, de mi corporación, de mi organización o de mi proyecto. Porque el hecho de que logres que esos valores, que a veces nada más quedan como mencionados junto con la misión y la visión, se hagan vida y se proyecten, ahí es cuando logras precisamente también conectar con tus públicos, con tus audiencias. Y ella lo logró, porque desde el primer discurso de su gobierno dijo, el distintivo de mi gobierno quiero que sea la amabilidad. Y ella comparte, cuando renuncia, en una entrevista comparte, que decía, bueno, para unos podría parecer hasta un poco naif, ¿no? Decir, ¿cómo amabilidad? O sea, si tienes que sacar el carácter, además eres mujer, ¿no? En un, como decía Lucy hace poco aquí en tu programa, ¿no? En un mundo patriarcal, o sea, decir que gobierna una mujer y además quiere ser amable, o sea, ¿dónde están las agallas que necesitas, ¿no? Y esta personalidad fuerte para gobernar un país. Y decía, no, claro que se puede tener el carácter y liderar un país como mujer, pero siendo amable. O sea, no se trata de la rudeza innecesaria y mi estilo es amable. Entonces, yo quiero que esa característica que me distingue no sea un elemento que juegue en mi contra, sino que juegue a mi favor. Y entonces ese distintivo de la amabilidad, de la calidez, del humanismo, que fueron valores propios de su administración pública, los llevaba a la práctica en momentos tan críticos como este, como el de la pandemia, donde ella era la que directamente le hablaba con calidez, amabilidad, con mucha comprensión a la gente. Lo hizo cuando en su país fue el atentado contra 2 mezquitas, donde fallecieron 50 musulmanes a manos de un hombre armado, digamos, de estos extremistas blancos, un australiano que llegó a 2 mezquitas a asesinar a las personas, y ella realmente tuvo unos gestos de empatía donde iba directamente con las víctimas, se cubrió y se vistió como se visten las personas musulmanas para hacer un gesto empático con ellas. Por supuesto, su discurso de condena hacia el agresor fue muy fuerte, pero además tuvo ese gesto de decir, no voy a nombrarlo, no voy a decir su nombre, voy a decir el nombre de las víctimas, porque lo que esta persona quiere es que lo exhibamos, ¿no? Es como sus minutos de gloria y de fama, no lo vamos a nombrar. Aquí los que merecen ser nombrados son las personas que son víctimas. Una serie de detalles de comunicación que no solamente eran las palabras, sino cómo las decía, el momento en el que las decía, los gestos no verbales que realmente lograron en un momento tan trágico y tan triste como esa masacre, ser profundamente empática con la comunidad musulmana e incluyente, ¿no? Porque decía, aquí esto es un país de puertas abiertas, no vamos a permitir que nadie venga a violentar eso que nos distingue como país. Entonces, hacía vida justo, Alex, esos valores, ella como líder de un país, ¿no? En toda su comunicación. Entonces, esto del gusto lo podríamos parafrasear como que tu esencia esté en tu mensaje, hablando de que tu esencia... Claro, que se saboree, digamos. Son tus columnas vertebrales, son tus valores, es tu ADN, tus principios, y que se sienta, porque en este caso, estos momentos de gusto no pueden ser planeados, sí se planifican y se estructuran, pero tienen que ir alineados con lo que una persona es, ¿no? Porque es la identidad, el ADN de la persona, del líder, en caso de una marca personal, por ejemplo, pero también el ADN y la identidad de una institución, que son sus valores, ¿no? O sea, ¿qué te distingue? ¿Qué te hace diferente? Y cómo muestras esa imagen más allá de mencionarla en un documento, cómo lo haces vida en eso, en situaciones críticas o en situaciones también de celebración, pero en eso, en el día a día de tu organización. Ojo, y no solo de cara al mundo exterior, sino también adentro de tu organización. Claro, y eso me encantó porque con el gusto entonces te tienes que saborear los mensajes de los portavoces. Es decir, si tú eres un portavoz, comunicas y demás, ¿cuánto la gente
y cuánto tu gente se está saboreando tus mensajes, cuánto la gente está anhelando escucharte, cuánto están anhelando que te vuelvas a parar y vuelvas a emitir otra vez algo de comunicación alrededor de tu marca, tu empresa y demás. Deben estarlo anhelando, ¿no? Si dicen, ay, no, otra vez, por favor, no se están saboreando nada, ¿no? Exactamente. Y finalmente, el último de los sentidos, que es el tacto, que aquí lo relaciono con el tema de tener como esa habilidad de no perder el control, de mantener la calma. O sea, ese tacto en el sentido de saber cómo manejar situaciones complicadas, momentos críticos, momentos difíciles, ¿no? Tener esa calma, esa paz. Un vocero tiene que tiene que tener la habilidad de manejar mucha adrenalina, ¿no? Cuando hay un momento crítico, preguntas rudas, inquisitivas o una situación de emergencia, ¿no? También que tienes que salir y enfrentar un accidente, por ejemplo, pues un asesinato o una masacre como la que vivió la primer ministra y toda la comunidad y el país de Nueva Zelanda. Entonces tienes que tener como cierto dominio y control para mantener la calma dentro del caos y dentro de la crisis, pero también cuando te hacen preguntas agresivas, por ejemplo, ¿no? Puede ser desde un reclamo de alguien que llega, por ejemplo, pues no sé, a una rueda de prensa, puede ser que hay quien se cuela más allá de los medios y quiere poner los temas en la mesa. Me acuerdo mucho cuando hace algunos años estaba el presidente Calderón y habían asesinado unos jóvenes en Salvarcar, en Chihuahua. Y entonces su primera declaración fue decir, pues seguramente estaban involucrados con el Okay. crimen, ¿no? Y bueno, también le pasó al expresidente Andrés Manuel, de unos jóvenes que asesinaron en Guanajuato y eran Sí, universitarios. sí. Entonces, el salir a bote pronto, con esto un poco lo que le pasaba a lo que se les decía de los voceros de turismo, ¿no? A los directores de turismo. De entrada dices, no, o sea, si yo estoy trabajando por combatir la inseguridad, seguramente esos jóvenes eran criminales, ¿no? O sea, te sale como espontáneo este mensaje, pero es realmente crítico hacer una acusación de bote pronto, cuando en ambos casos se comprobó que estos jóvenes no estaban vinculados al crimen, sino pues estaban en un muy mal momento, en el caso de lo que pasó en Chihuahua y en el caso de los estudiantes de Guanajuato, pues fueron víctimas. Y entonces tú lo que haces es criminalizar a esos jóvenes desde una figura como es un presidente de la República, y al final pues tuvieron que salir a pedir disculpas. ¿Y qué pasó? En la rueda de prensa donde el presidente pues sale y pide disculpas, se para la mamá de los chicos de Chihuahua y le reclama al presidente, ¿no? Y le dice que cómo es posible que él se atreviera a culpar a sus hijos que eran estudiantes. Entonces, pues es así un careo 1 a 1 de una mamá que había perdido a 2 de sus hijos hacia el presidente. Pero claro, pues no era para menos. Entonces, tú como portavoz y como vocero tienes que tener ese temple, ¿no? Obviamente de aguantar vara y bueno, y en este caso además, pues de pedir disculpas, ¿no? Claro. Ante una situación tan crítica. Y ese es el tacto, el tener ¿cómo lo diferenciamos de la empatía? O sea, el tacto, ¿qué Es que sería? va muy relacionado, ¿eh? El tacto es saber también no solamente esta empatía, sino saber cuándo actuar, como en este caso. Ok, Oye, no, pues claro que aquí es venir y dar la cara y pedir una disculpa, ¿no? y Porque hay quien se esconde, hay quien dice, no, claro, no es el momento, después algo. No, 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 tienes que tener el tacto de llegar y decir y pedir una disculpa. y saber cuándo no actuar, y saber cuándo tienes que frenar la lengua, y saber cuándo, si ya no la frenaste a tiempo, o cometiste una imprudencia con tus palabras, dar la cara y entrar en acción y no tardarte, porque luego la gente se tarda 2 días, tres Así días es. o a veces horas, pero que se vuelven eternas para reconocer hice un mal comentario, ¿no? Así es, bueno, un mal comentario o una mala acción. Digo, el caso Ok. de Bill Clinton, histórico caso de Bill Clinton, que bueno, para los más jóvenes, Bill Clinton fue presidente de Estados Unidos antes del 2000, por ahí del 92 al 2000, y bueno, tuvo yo creo que los momentos más críticos de su gobierno, cuando lo acusaron de tener un amante, que era una becaria, ¿no? El caso Levinsky, pero ahí lo crítico para la gente de Estados Unidos, o sea, a Clinton no le reprochaban pues su vida sexual, digamos, o sea, más allá de la parte moral que se pudiera juzgar, les decían, a ver, eso no es lo que nos molesta. Lo que nos molesta es que no lo reconociera, que no lo reconociera. Y entonces cuando él aceptó, salió y pidió disculpas, entonces se distendió el conflicto, claro. Fue un poco lapidario y trascendió. Pero al final de cuentas, lo que a la gente no le gusta es que no reconozcas cuando te equivocas. Y hay muchos casos. Fíjense, ahora hace unos días eh, salió el caso de una chica colombiana que le empezó a crecer el tema de que ella había estado participando con los estudios Ghibli de las películas japonesas Ok. en esta película del niño y la garza, haciendo ilustraciones.
Pero un poco por idea de una amiga y demás, empezó a ir a los medios y a difundir que ella había estado en esa película como ilustradora, pero que había hecho prácticamente los primeros 15 minutos de la película, que eran casi, casi hechos puño y letra de ella, ¿no? O sea, bueno, no puño y letra, sino dibujados por ella. Total que cuando sale la película, que estuvo nominada hace poco, empezó a hacerse el run run de que había algo impreciso. Bueno, total que ella no estaba en los créditos de la película. Consultaron a ver cuál había sido su participación real y de 25,000 ilustraciones que ella había hecho 200 en realidad. Entonces, cuando esto sale a la luz, ella es una chica joven, diseñadora, que se le hizo fácil a su amiga como empezarle a hacer promoción porque, oye, estuviste en una película que hoy es premiada, tú participaste, pues hay que hacerte famosa. Claro. Pero exageraron la información y entonces en lugar de ella salir a aclararlo, el tema creció, dio entrevistas, dijo que sí, que así había sido. Al final todo salió a la luz y ella pues tuvo que salir a reconocer que sí, que había Eso lo sido había una hecho exageración. 200. Pero tardó y no solo Mm. tardó, sino creció el tema en varios medios, como que no lo supo parar a tiempo. Y obviamente esto le costó su trabajo actual, la reputación, ¿no?, de ella como profesional, por un juego que derivó en una exageración que no supo parar a tiempo. Entonces puede suceder así en el caso de una joven o de un joven que esté empezando a estudiar y que le parece a lo mejor interesante presumir en redes sociales que esto lo hizo, pero al no ser preciso y al no ser puntual, eso generó también pues mucho desconcierto, ¿no? Y un caso más grave, pero que lo atajó a tiempo, que les comparto porque está muy reciente, la Dana en Valencia, este fenómeno Sí, sí, meteorológico sí. tremendo que pues causó la Que muerte de más de pues 200 personas o no sé si sí, y más generó un incluso. caos y que el problema fue que los sorprendió, ¿no? Claro, lo sorprendió y bueno, hay todo un revuelo, pues porque hay muchas críticas de que no se actuó a tiempo, de que no se enviaron las alertas a tiempo, pero algo que me pareció pues interesante comentar de cara a esto de ser portavoz es que le toca acudir, atender a los medios y a los ciudadanos, a una de las concejales, y ella, me parece que del tema de turismo también, y ella un poco en la angustia le dice a los medios y a las familias, a ver, no pueden acercarse a donde tenemos a una feria, a un espacio grande donde tenían a todas las personas fallecidas. No se pueden acercar aquí. Si ustedes quieren noticias de sus familiares, el mejor lugar donde pueden estar es en su casa. Y tienen que esperar a que les llamemos para que traigan la documentación respectiva y se les puede entregar a su familiar. Lo dijo en un tono sumamente brusco, lo dijo en un tono donde la gente lo que necesitaba es saber si su familiar estaba ahí, ¿no? Claro. Obviamente, imagínense la desesperación, el dolor de está ahí, ya lo encontraron, falleció, no falleció, ¿cómo puedo recuperar el cuerpo de mi familiar? Entonces ella fue muy dura con sus palabras y muy poco empática. Obviamente, ya se imaginarán, pues fue un tema que cubrieron los medios, las redes sociales inundadas de críticas y ella tuvo el tino, ¿no? Bueno, el tino y además la urgencia, ¿no?, de salir y grabar un video y decir, pido una disculpa, o sea, lo hizo digamos, en un lapso de tiempo corto. Pido una sentida disculpa, les pido perdón. Mis palabras no fueron nada empáticas. Yo también estoy como contagiada por el dolor, por la angustia, por la incertidumbre. Lo que queríamos es salvaguardar, pues, la integridad también de las familias, porque pues ya en un lugar donde hay personas fallecidas, desde es La un tema, la contaminación. contaminación es un tema de salud, es un tema también de protección de los demás, que haya orden, pues fui muy brusca con mis palabras. Les pido una disculpa, lo que queremos es que esto suceda pues de la manera más fluida, más organizada. Entonces salió, grabó su video, lo subió a redes sociales y eso obviamente atajó pues sí, la bomba que había Que ella surgido de la misma falta de había empatía. desatado y que ya venía Claro, con una carga emocional muy fuerte por la poca atención que había dado el gobierno y la claro, información ya venía tardía. exactamente de Venía todo un contexto muy ajá. complicado, de entre los mismos partidos que gobiernan en España tirándose unos a otros, la misma, obviamente, la misma población, ¿no? Con el dolor de todas las pérdidas, no solo humanas, sino materiales. Entonces, en contextos tan críticos como esto, te toca ser vocero, a ver, diles, por favor, delante de los medios que no vengan aquí. Y pues tú con toda esa adrenalina sales y lo dices de la manera menos empática. Entonces, ahí el aprendizaje y la enseñanza para el vocero es cuidar las palabras, tomar aire, prepararte, no por salir rápido, descuidar esto. Y dos, que es una máxima que tenemos también cuando entrenamos a portavoz, es si metes la pata, sácala rápido. ¿Qué significa esto? Lo que hizo ella. Acudir, grabar un mensaje, pedir una disculpa, o sea, reconocer y tratar de resarcir pues, el daño, que en este caso era, vamos a no solo pedir disculpas, sino darles canales de información para poder estar en contacto con la comunidad. Y me encantó, el primer caso era una exageración, este segundo caso fue un acto de rudeza y de insensibilidad, ambos errores, uno dejó crecer
no actuó a tiempo y las repercusiones fueron una mancha, digo, no es irreversible, pero una mancha ahí en su carrera profesional que le costará trabajo volver a generar credibilidad y aumentar y mejorar su reputación. Y por el otro lado, alguien que actúa con rudeza en un momento crítico, pero que rápidamente reconoce su falla y que manda un mensaje distinto, ¿no? En lugar de estar diciendo, yo no dije eso, justificándose que eso es peor y que agrava las Peor. cosas, pues finalmente actúa con empatía. Y considero que todos los seres humanos nos metemos en graves errores o cometemos errores Todos. importantes con nuestra lengua. Hablamos, soltamos, sale un mal comentario, algo fuera de lugar. Si estamos en una posición de liderazgo, vamos a decir algo que de una manera irresponsable, con falta de empatía, y la importancia de reconocerlo, de dar la cara, de hacerlo de una manera genuina y de forma rápida. Totalmente. Y si sucede a nivel de relaciones personales, nos sucede con nuestra pareja, con nuestra Todo familia, el con nuestros tiempo. amigos, al interior de las empresas. Y cuando tú reconoces y buscas este espacio, decir, sí, me equivoqué, la regué, te pido una disculpa, puede ser cosas muy graves incluso, pero el hecho de reconocerlo y de tratar de reconstruir, construye una historia muy diferente. Imagínate cuando eres el portavoz. Eso no queda en un espacio íntimo ni en un espacio de unos cuantos. Se amplifica con los medios, con las Claro. redes, y entonces el alcance y la dimensión de este tipo de errores se vuelve descomunal. Si no, a tiempo, pides una disculpa, buscas resarcir el daño y reconoces, ¿no? A todos Entonces, nos puede pasar y además. entonces el vocero indiscutiblemente tiene que ser valiente para transitar el camino a veces evadido de la humildad y del Totalmente. reconocimiento para decir, la regué y viene esta oportunidad de otro nuevo mensaje. Se nos está terminando el tiempo, Ana. Nos has dicho este kit de cinco cosas que debe tener un vocero. Eh, ¿Cuáles son? Digo, sé que tienes N cantidad de información alrededor de ese tema que te apasiona y que eres experta. ¿Cuáles son? Enlístame los errores que puede cometer un vocero. O sea, en qué puede caer y continuamente vemos estos casos? Hay 5 que tenemos muy documentados de 2 años, de 2 décadas, perdón, de estar trabajando intensamente con liderazgos y con voceras y voceros de gobierno, partidos, instituciones, empresas, academia, que son una constante y que los enumero para que los tengamos en el radar, porque a Sí, todos nos puede pasar. 1, no tener un mensaje claro. Hay muchos que dicen, yo sé lo que voy a decir, voy a declarar. Y cuando sale, no lo dice como quería, no lo tenía claro, era confuso, no dio argumentos, no dio ejemplos, entonces el mensaje no se logra comunicar. Así que mi recomendación es, siempre que vayas a tener la oportunidad de estar frente a la prensa, frente a los medios, en un live en redes sociales o simplemente frente a públicos diversos, ten un mensaje claro. ¿Cómo? Escríbelo. Escribir o decírselo a otra persona antes ayuda para ver si es claro y contundente. De eso podríamos dar muchos podcasts mucho. más y tú también eres un experto, pero no te confíes de que tienes un mensaje claro. Realmente confirma de que lo tienes. Es siempre tener un mensaje preparado. Segundo, cuando se te pone la mente en blanco, o sea, que de repente así de, se me olvidó lo que tenía que decir. A todos Bueno, y nos les ha pasa. pasado de verdad a candidatos a puestos de elección popular aquí en Estados Unidos, en España, o sea, no crean que es exclusivo de México. En algún momento donde te invitaron a hablar de un proyecto, se te pone la mente en blanco. Entonces, ese es algo que puede suceder por nervios, por no ir bien preparado. Aquí la sugerencia es, siempre ten ese mensaje listo, ese as bajo la manga que es, a ver, ¿a qué vine aquí? ¿Por qué vine a hablar de esto? Y entonces dices, a ver, se me olvidó esta idea, pero vuelvo a la que les quería compartir. Y entonces, siempre teniendo un mensaje claro, esa va a ser tu as para cuando se te olvide, vuelves en un momento y lo haces. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el caso del expresidente Peña Nieto, cuando la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que a alguien se le ocurre, no a alguien, un periodista le pregunta, oiga, y ya que estamos en una feria de libro, ¿cuáles son Sus tres sus libros. los 3 libros que han marcado su vida? Mente en blanco, no se esperaba la pregunta. Y entonces, reflexionando es, bueno, puedes decir, mira, pueden ser muchos los libros que han marcado mi vida, si no te acuerdas de los autores, como le pasó a él, que estuvo más de 7 minutos enredado entre que si se acordaba del autor o no se acordaba del título. A ver, ¿tú te acuerdas? No, bueno, realmente sí fue así como un momento muy bochornoso. A ver, si se te olvida y se te pone la mente en blanco, recuerda qué haces ahí, por qué estás en la Feria Internacional del Libro. Él iba a presentar su libro. Él iba a presentar su libro porque era candidato. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues obviamente hablas de tu libro, ¿no? O sea, ese es tú as bajo la manga, el mensaje y el tema del que querías hablar. Y 2, que también pasa muy común,
tengo mi mensaje claro, me invitan a un medio, empiezo a platicar con el periodista, contesto muy bien sus preguntas, pero no hablo de mi tema. No hablo del tema que tenía preparado. Y le pasó a un funcionario de buen nivel de gobierno federal que tenía que hablar sobre temas de de cuidado del agua. Y entonces va a una entrevista con un medio y le empiezan a preguntar temas de la sequía, temas de las muertes del ganado, pero su tema era de una iniciativa que iban a poner en la COP16, que es este organismo internacional que toma decisiones sobre temas de agua. Y entonces esa era su mensaje, era su nota y no la dijo. Bueno, ¿tienes algo más que agregar? Le dice el periodista al final. Mi tema. Sí, 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 claro. Quiero decir que para la COP16 vamos a poner esta iniciativa. Ya, Claro. lo dijo en 5 segundos. Como ¿no? epílogo y Claro. ya nadie lo leyó. Bueno, así, safe lo dijo, pero hubiera tenido otros 7 minutos de entrevista para hablar de su tema. Entonces, a veces también eso pasa. No colocas los temas que necesitas, sino los que te preguntan. Entonces, falta de claridad, mente en blanco, no hablar de No lo hablar que... tus temas. de tu Empatía, tema. que ya hablamos mucho de este punto. Ajá. Percepción contra realidad. Negar la realidad que otros perciben, ¿no? Y no ser empático, que ya pusimos varios ejemplos al respecto. No reconocer un error. Entonces, aquí el error es, si te equivocas, reconócelo. O como decimos, si metes la pata, sácala rápido. Muchas veces sucede de, no, sí lo dije, pero no lo dije. ¿No? Y bueno, salen las grabaciones de, sí lo dijiste, aquí está el audio. Claro. ¿no? No, y en esta era donde todo Todo queda se documentado. documenta. Entonces, reconocer. Y el último, muy importante, no emitas mensajes o comentarios a título personal. Si eres vocero, portavoz o vocera de una institución o de un proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque tú en ese momento eres la voz de esa institución. Puedes tener opiniones personales, claro, pero cuando alguien te lea en tus redes sociales, cuando alguien vea una entrevista, no va a decir, esa es la opinión de Alex. ¿no? Va a decir, esa es la opinión de quien representa esta marca, esta empresa, este proyecto. Y aquí les comparto un caso reciente donde dos casos. La directora de un gobierno en el estado, de una secretaría de gobierno, tenía la chamba, la responsabilidad de atender a los ciudadanos, a oficinas de atención ciudadana, que querían ampliar el plazo para un refrendo de tránsito. Y ella era el último día, estaba cansada y entonces se sale de la oficina por la puerta de atrás, se sube a su coche, toma su celular y en su Instagram graba un video diciendo, ¿qué creen? Me acabo de escapar de mi oficina porque ya estoy cansada de que hay una fila infinita que nunca vamos a acabar, que quieren que posponga, no que posponga, que amplíe el tiempo del refrendo de tránsito porque no les dio tiempo de hacer el trámite. No, ya se acabó la fecha, yo estoy cansada, ya me escapé. Apaga su Instagram, queda documentado. Creo que te puedes imaginar qué pasó. En su Instagram. Oye, pues simplemente hice un comentario, eran mis redes personales. Sí, nada más que no eran tus redes personales. Bueno, sí lo eran, pero lo dijo quien encabezaba una oficina cuya responsabilidad era atender a la ciudadanía y salir y darles una explicación. Y no huir por la puerta de atrás y grabarlo en tus redes. A mí me ha costado trabajo entender cómo la gente no dimensiona que cuando sube algo a sus redes sociales no es un secreto, que se lo dijo a su prima, a su hermana, a su sobrina. Lo está haciendo público. Lo está haciendo público al mundo. Entonces, ¿nos hemos topado con casos, Alex? Claro, y que cuando representas a una organización, Claro. a una institución, a un gobierno, a un color, a una marca, no puedes tener esos títulos personales porque para la gente eres la marca. Totalmente. Porque te ven todo el tiempo con eso. Que al final, ese fue el gran tema de Marco Antonio Regil cuando era imagen de McDonald's, se vuelve vegano y empieza a dar mensajes de veganismo, pero es a título personal. No, maestro, pero tú eres la imagen de McDonald's, ya no puedes, no puedes dar tus mensajes, pero es que estoy a favor de estas prácticas y demás, pero si me quieren seguir contratando en McDonald's, claro que no. No aplica porque había este tema de desalineación del mensaje público con el mensaje privado y debemos entender lo que representamos. Para McDonald's Marco es nuestra imagen, es la persona que habla a favor de nosotros, ¿no? Y qué gran punto, porque hay personas que efectivamente dejan de dimensionar lo que representan para las audiencias, lo que representan para la gente. Y si ya una marca, una organización o una institución te dio una posición, creo que parte de honrarla tendría que ser entender que aún tus opiniones privadas la gente las va a interpretar como públicas. Como públicas, claro. Y a nombre de. Porque tu mensaje y tus palabras trascienden
a la institución, a la marca o al proyecto que representas, ¿no? Claro. Ese también es justamente una responsabilidad del portavoz. Y a lo mejor no puedes estar de acuerdo, bueno, pues lo dices en corto, ¿no? O de plano, si es algo muy grave, renuncias a la vocería y renuncias a Claro. la institución. Y Pero que ha habido gente que por acto de congruencia renuncia. lo hace y se vale, y se vale. Pero mientras tú seas esa voz y representes a un proyecto, una marca, pues entonces te toca cuidar la reputación de esa marca, de esa institución y reservarte tus opiniones personales para espacios Muy muy íntimos. íntimos, muy personales, de amigos, ¿no? Y entender que también tienes una responsabilidad pública en Y ese olvidarte sentido, tus ¿no? redes sociales personales, o sea, o ponerlas muy privadas, o ponerte un avatar completamente soy Kitty 1936 con un monito, y entonces ahí mi red íntima les voy a compartir las cosas. Pues Ana, un gustazo poder charlar contigo, hablar de este tema en el cual hay muchísimo por explorar, caminar, y gracias por compartirnos tus consejos, tus recomendaciones y parte de tu experiencia. Con mucho gusto, Alex. Gracias por el espacio. Gracias a todos los que te siguen, porque pues al final creo que también a ellos nos debemos el poderles compartir y dar a conocer estas experiencias. Me gustaría cerrar con 2 ideas rapidísimas. La primera es que un portavoz o quien tiene la voz de un proyecto, de una institución, puede construir no solamente la imagen de una marca o la reputación de una marca, sino puede construir hacia la sociedad, ¿no? Las palabras son valiosas en tanto son valedoras, diría Irene Vallejo, esta filóloga y escritora española, ¿no? Las palabras son valiosas en tanto que son valerosas, que son eficientes, que son eficaces y que edifican, ¿no? Entonces, me gusta cerrar con esto porque hay también una trascendencia en el compromiso del portavoz, del uso de sus palabras. Y la otra, que también desde la vocería puedes catapultar o puedes sepultar la reputación, la marca, tu proyecto o a las personas. Así que es una importante responsabilidad de gran adrenalina, apasionante, pero que exige tener esta conciencia. Me encantó porque cerramos a nivel elevado. Dios habló y se creó el mundo. El hombre habla y también crea cosas a su alrededor. Ese es el poder de la voz. Hablamos y entonces creamos. Pues un gusto poder compartir este episodio número 85 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a crear cosas grandiosas a través de nuestra voz y a romperla en la vida.